y amén. Bien, iglesia, hemos estado hablando en reuniones anteriores sobre algunos elementos que Dios permitió que estuvieran en el Antiguo Testamento y que nos hablan a nuestra vida. Hablamos sobre el arca del pacto y cómo algunas personas lo utilizaron para tener victoria en una batalla y tristemente no fue así. Pero definitivamente el arca del pacto es elemento esencial de la presencia de Dios. Hablamos también sobre la vara. ¿Cuántos estuvieron hace 8 días cuando hablamos de la vara y el bastón? Hablamos de la vara y cómo la vara fue un elemento poderoso también, pero que usted y yo tenemos esa vara, somos varas también, donde vemos la promesa de Dios hecha en nuestra vida. Y hablamos también acerca del altar y el sacrificio, ese momento oportuno para encontrarnos con Dios. Altar, que ahora es nuestra vida, y el sacrificio que somos nosotros, nuestra voluntad, rendirnos delante de Él. Hoy quiero hablarte de otro elemento también muy importante que Dios creó. Y he titulado este mensaje el día de hoy, Piedras Vivas. Piedras vivas. Cada uno de nosotros es un elemento importante en la iglesia y la Biblia nos habla de que usted y yo somos piedras vivas. Pero quiero hablarte del elemento inicial, de antes de cuando fuésemos iglesia o templo. La palabra del día de hoy está centrada en un elemento que se llama tabernáculo. El tabernáculo que fue instaurado, que fue puesto desde el inicio. ¿Sabes que el tabernáculo inicialmente fue dado por Dios? Fue un elemento que Dios instituyó, que Dios compartió para las personas. Sí, no es algo como muchos creen, que una persona se inventó de un momento a otro. Sí. Dijo, ay, quiero adorar a Dios, entonces hago algo para poder adorar a Dios. Sí. Otros dioses tienen tabernáculos, entonces yo también quiero hacerle un espacio a mi Dios. No fue así. Dios mismo quería que el tabernáculo fuera diseñado y Dios mismo lo diseñó. Dios quería establecer un tabernáculo en la tierra y se lo habla a Moisés y se lo dice a Moisés. Este tabernáculo es un lugar donde el pueblo de Israel acudía para poder encontrarse con Dios, para ver la presencia de Dios. Y además este tabernáculo estaba en el centro de Israel. Eran unas carpas, ¿sí? unas telas, y todo se movía, se levantaba, se iba al pueblo de Israel y recogían todo y otra vez muévanse. Eran como de establecer carpas, las amarraban así como uno arma una carpa. ¿Cuántos han armado carpas alguna vez en su vida? Sí, si no, están invitados al campamento de niños el próximo año para que aprendan a servir. Sí, claramente sí, a servir, ¿no? Que voy ya de participante de niños, no, ya no pasa. Pero sí, se establecen así como en una carpa y se movía el tabernáculo por todo el desierto. Por todo el desierto estaba el tabernáculo andando por donde Dios los llevara. Pero estaba siempre en el centro del pueblo, en la mitad. Alrededor habían varias tribus y siempre que Dios decía nos vamos, se levantaba la nube que estaba sobre el tabernáculo y se iba. Entonces les tocaba recojan rápido, ¿sí? Y recogían rápido porque se levantaba la nube y nos vamos, y la nube empezaba a moverse y todos empezaban a movilizarse detrás de la nube. Cuando la nube se detenía, todos frenaban y armaban otra vez la carpa. Pero de alguna manera mostraba que era la vida, la guía, orientación del pueblo de Israel. El tabernáculo determinaba el sentido hacia donde iba, pero también era el centro del pueblo de Israel. El tabernáculo es algo que Dios quiso formar desde el inicio y fue precisamente donde Dios quiso habitar. Pero el tabernáculo está muy conectado a algo que Dios ha querido hacer desde el principio. Y mira lo que dice estos pasajes en el libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra Biblia ahí, por favor léala en su Biblia. Debe decir parecido, si no, déjemela ver al final. Pero el versículo 8 dice esto: haz
que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Entonces ahí está hablando Dios con Moisés y le está diciendo que el pueblo israelita me haga un tabernáculo. ¿Por qué Dios quería que el pueblo de Israel hiciera tabernáculo? Ahí aparece en la Biblia para que usted lo lea ahí adelante. Dice, para que yo habite en medio de ellos. El pueblo de Israel necesitaba un tabernáculo y Dios quería hacer un tabernáculo porque quería habitar en medio de ellos. Antes Dios no habitaba en medio de ellos, pero Dios quería habitar en medio de ellos por medio del establecimiento del tabernáculo. Y por eso le dice a Moisés, que los israelitas me construyan un tabernáculo, que hagan cada parte del mobiliario según yo te muestro. O sea, es un diseño de parte de Dios. Dios dijo, les voy a decir cómo hacer cada parte. Usted solamente haga caso, solamente siga las instrucciones, abra el manual y siga cómo hacerlo. El versículo 43 del capítulo 29 de Éxodo nos sigue contando qué ha pasado y cuál es el propósito de Dios con el tabernáculo. Dice el capítulo 29, versículo 43. Por ahí suenan las hojas. Capítulo 29, versículo 43 dice, allí, o sea en el tabernáculo, me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré también a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Este es el propósito de Dios con el tabernáculo. Aquí es revelado el corazón de Dios por lo que quería establecer el tabernáculo. Pero era necesario que para poder establecer su presencia en ese lugar, para poder ser el Dios del pueblo de Israel, sucedieran cosas. Pasaron cositas, dijeron por ahí. Tenía que pasar que la presencia de Dios descendiera y santificara el tabernáculo. Es decir, que lo dedicara, ese tabernáculo que estaban haciendo, lo dedicaran para Dios. Pero no solamente el tabernáculo, ¿qué más debía ser santificado? Usted está leyendo ahí en su Biblia o me está mirando así como, ¿qué está diciendo este señor? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué? Sí, Aarón y también el altar. ¿Están aquí conmigo? Se fueron para Júpiter. Por favor, regresen aquí. Dios está diciéndoles que quiere santificar el tabernáculo, santificar el altar y santificar a los hijos y a Aarón, a los hijos de Aarón y a Aarón, a los sacerdotes. Y era necesario para que sirvieran en el tabernáculo que fueran santificados, o sea, fueran apartados. Y dijera, el tabernáculo es para mi presencia, el altar donde se ofrecen los sacrificios es para mi presencia, y estos sacerdotes son para mí, para que sirvan en el altar. El corazón de Dios queriendo habitar en medio del pueblo, santificando todo lo que está alrededor. Y el capítulo 40 de Éxodo, versículo 34, continúa diciendo lo que sucedió cuando ya llegó la presencia de Dios. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Mira, esto era lo que estaba pasando, ¿sí? Llegó finalmente el día en que se acabó todo el tabernáculo, se acabó de hacer todo el tabernáculo. Ya terminaron de elaborar todos los detalles, se construyó todo, todos los mobiliarios estaban listos. Todos los sacerdotes estaban listos, dedicados para empezar a servir en el tabernáculo. Y cuando llegó el día de estrenar el tabernáculo, la presencia de Dios, como quería él que sucediera, desciende en forma de una nube al tabernáculo, y Moisés, que iba a ser el primero en entrar, no pudo entrar, así como hacen los mimos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar? No podía ingresar porque la presencia de Dios estaba ocupando todo el tabernáculo, estaba siendo lleno y santificado, dedicado
para Dios. Dios estaba ahí en el altar, santificando el altar, en el lugar santísimo, ahorita se los muestro, el lugar santo, dedicando cada parte y diciendo: yo estoy en medio del pueblo. Era lo que Dios quería desde el inicio con el tabernáculo, estar en medio de su pueblo. Pero no es algo nuevo, ¿sí? No es algo que pasó de un momento a otro, que Dios dijo de pronto en el desierto: ¿qué hacemos? No, pues vayamos y estemos con los israelitas para acompañarlos, ¿sí? Es algo que Dios ha querido hacer desde el principio de la creación, desde que formó a Adán y Eva. De hecho, Dios crea a Adán y Eva porque quiere estar con ellos, quiere habitar en medio de ellos. Y se encuentran en este huerto del Edén, Dios diseñando el huerto del Edén, todo este ambiente, porque Dios quería caminar en medio de ellos. Y este tabernáculo tiene varias cosas a las cuales quisiera resaltar en esta mañana. El tabernáculo tiene, si me regalan la imagen del tabernáculo, please, tiene varias secciones, son 3 secciones. La primera sección, para los que conocen, esta sección de acá se llamaba el atrio. El atrio era el lugar en donde todas las personas podían ingresar, o sea, todos nosotros, los mortales. Cada persona que quisiera ir podía ingresar, entrar por esas cortinitas de allá y entregar aquí un animal para el sacrificio, un cordero, una oveja, una paloma, un buey, y venían aquí los levitas y los sacerdotes y ofrecían el sacrificio, mataban ahí el animal. Pero cualquier persona podía estar en este sector que se llamaba el atrio. Este era el altar de sacrificio y este era el lavacro. El lavacro era un elemento de cobre muy bien pulido que tenía agua, y el levita o el sacerdote, luego de ofrecer el sacrificio, miraba su rostro, se limpiaba de la sangre que había acabado de matar el animal, se limpiaba para poder ingresar luego al lugar santo. El lugar santo es el siguiente espacio de este tabernáculo. El lugar santo tenía un candelero de oro que es como en forma de un árbol, ¿sí? Y tenía una forma para poner velitas en cada uno de esos lugares. Iluminaba este lugar que estaba lleno de cortinas. Había una mesa con unos panes y había un altar para ofrecer un incienso. Pero luego de ese lugar santo, separado por unas cortinas, se alcanzan a ver ahí un poquito azules, ¿sí?, estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía el arca del pacto de la que hablamos, el arca del pacto que tenía 2 querubines, ¿sí?, que estaba en la parte de arriba del arca del pacto, determinando la presencia de Dios. Al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Era la única persona que podía ingresar aquí. A este lugar los levitas y sacerdotes que servían y adoraban a Dios solamente podían ingresar en este lugar. ¿A este lugar quiénes? Todos. Dios quería estar en medio de su pueblo, pero no podía todo el mundo estar en la presencia de Dios. Por eso es que de alguna manera este tabernáculo nos habla también de Dios. Son 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio, donde todos pueden estar, nos habla de Dios Hijo, a quien Él puede acercarse con libertad a todos. El lugar santo representa al Espíritu Santo, el lugar en donde se adora, somos guiados y dirigidos para hacer el servicio a Dios, para adorarlo a Él, el lugar santo. Y el lugar santísimo hace referencia a la presencia del Padre, a donde casi nadie puede acercarse, solamente aquellos que están completamente purificados y santificados. Un tabernáculo que nos habla de Dios, pero que, como les dije ahorita, está enfocado en lo que es el diseño de Dios desde el principio, lo que Dios quería hacer con el hombre y con la mujer, desde el huerto del Edén. Y es que en el huerto del Edén había un árbol que estaba en el centro. Si me regalan la imagen del árbol, please, del huerto del Edén. El árbol que estaba en el centro, ¿cuál era? ¿Saben? El árbol de guayaba, de manzana, de mandarina. Si me regalan la imagen, please,
gracias. En el centro del huerto había un árbol específicamente que era el árbol de la vida. El árbol que todos querían comer, ¿sí? Que generaba vida en las personas. Y en el centro del huerto estaba este árbol importante. Y Dios caminaba con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Y la presencia de Dios estaba en el huerto del Edén, porque ese era el diseño inicial, lo que Dios quería hacer. Yo no sé si de pronto alguna vez usted ha leído Génesis y empieza a ver dónde está ubicado el huerto del Edén y usted le dan como... A mí me daba curiosidad, decía que el huerto del Edén descendía a unos ríos, el río Tigris, el río Éufrates, que llenaban de agua el resto de la tierra. Y yo decía, o sea que el río Tigris, el río Éufrates, como por este sector, como por este lado, por aquí puede estar el huerto del Edén. A mí me generaba tanta curiosidad que yo decía, uy, qué bueno encontrarse algún día al huerto del Edén. ¿Alguno alguna vez le dio también ese deseo? ¿Sí? Llegaron ahí, uy, aquí está el árbol de la vida. Pues a mí me generaba ese tipo de curiosidad y de deseo, saber dónde pudiera estar el huerto del Edén escondido. Pero quiero decirte que el huerto del Edén es algo que ha sido transformado. Cuando el pecado llega a Adán y a Eva, ellos son expulsados del huerto del Edén por causa del pecado. Y Dios envía 2 querubines. ¿Alguien sabe qué son 2 querubines? Ángeles, ¿sí? Que tienen alas. Y salían con espadas de fuego, dice la Biblia, que impedían el ingreso al huerto del Edén. Habían espadas que impedían que cualquier persona pudiera acercarse y entrar a ese lugar. Dios envía 2 ángeles querubines para que no pueda uno ingresar. De la misma manera ocurre en el tabernáculo. El tabernáculo tiene 2 querubines en el lugar santo que de alguna manera cuidan la presencia de Dios. Pero cuando Jesús viene, cuando Jesús desciende, cambian todas las cosas. Él empieza a trabajar y cambia el sentido de que solamente algunos pudieran ingresar a la presencia de Dios, de que solamente unos pudieran ver la presencia de Dios, y hace que todos los que deseen puedan tener la presencia de Dios y Dios pueda habitar en ellos. Jesús es el camino. Y habla Jesús con una mujer llamada la samaritana. Y dice la mujer samaritana que ellos no pueden ir al lugar físico a adorar a Dios, donde está la presencia de Dios en el templo. Y Jesús le dice a la samaritana, le dice, bueno, ha llegado la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo hablamos o leemos quizás esta parte de espíritu y en verdad, pensamos muchas veces en una actitud que debemos tener para adorar a Dios, que va a cambiar la actitud. Pero quiero decirte que esto también nos habla acerca de el lugar donde Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere de alguna manera que tú y yo entendamos que ahora nuestro espíritu es un tabernáculo. Que ahora el espíritu nuestro va a ser posado un huerto del Edén. En el huerto del Edén, el árbol de la vida habla acerca de Dios, de la presencia de Dios, de quién es la vida. Y por eso Jesús proclama de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hablando que Él es el árbol de la vida y que Él es la presencia de Dios y lo que tú y yo necesitamos para que Él habite en nuestra vida. Así que Jesús está diciéndole y nos está diciendo a nosotros, hay un tabernáculo que se va a establecer en tu espíritu por medio de Cristo. Tú y yo ahora somos llamados templo del Espíritu de Dios. Y así es el diseño de Dios transformado. Inicialmente, por medio del huerto del Edén, queriendo habitar, el pecado los separa y los querubines están ahí para mostrar la separación entre lo que Dios quería habitar y entre el pecado.
El tabernáculo Dios lo diseña para habitar en medio de su pueblo, pero luego el tabernáculo se transforma en templo. El templo de Salomón, el templo de otros, pero se corrompe el templo y Dios transforma ese templo y ese diseño para que ahora tú y yo seamos el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice 1 Corintios 6 en la traducción del lenguaje actual, el versículo 19 dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Por favor, dilo conmigo: mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Dios habita en tu vida por medio de Cristo. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que en el tabernáculo había una tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y dice que esa cortina se rompió. Entonces, de alguna manera, Jesús, que es el camino, unió el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio para que cualquier persona que pasara por él pudiera tener la presencia del Padre en su vida, que es por medio del Espíritu Santo. Ahora en nosotros habita el Espíritu Santo. Y es que a veces tenemos el pensamiento que vamos a ciertos lugares para encontrarnos con Dios. Voy a la iglesia, edificación, para encontrarme con Dios. Y la verdad es que si tú has sido renovado por la sangre del Cordero, si tú crees en Jesús de todo tu corazón y lo declaras tu Señor y Salvador, entonces en ti habita el Espíritu Santo. En ti ya habita Dios. Y en todo lugar, como en el tabernáculo, te levantas y Dios va contigo a todo lugar. El templo de Dios. Tienes encerrado el templo de Dios. Y es que, de alguna manera, cuando querían establecerse el tabernáculo y el templo, algunas personas pensaban: ¿cómo vamos a contener a Dios en nuestra vida, en este lugar, en esta edificación? ¿Cómo vamos a hacer si aquí no cabe Dios? Dios es mucho más grande, pero Dios se hizo tan pequeño para poder estar en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que somos templo de Dios, pero que también somos llamados piedras vivas. En lugar de ofrecer sacrificios de animales, nuestro sacrificio ahora se convierte en nuestra propia vida, rendida delante de Dios. Nuestro cuerpo ahora es sagrado. Alguien dijo por ahí: la vida es sagrada. Sí, la vida es, tu cuerpo es sagrado. ¿Por qué? Porque ahora es el templo de Dios. La forma en que vivimos, hablamos, pensamos y nos comportamos debe reflejar que somos el lugar donde Dios habita. Porque de la misma manera como el tabernáculo fue santificado, tu vida, mi vida, todo nuestro ser también debe ser santificado para que Él habite. Y eso lo hace Jesús. Jesús viene a tu vida y santifica. ¿Te acuerdas de la nube en el tabernáculo? Jesús viene como una nube en medio de nosotros, en nuestra vida, y santifica todo nuestro ser para que el Espíritu Santo pueda habitar dentro de nosotros. ¿Y para qué somos santificados? Para que seamos piedras vivas. ¿Sabes que las palabras piedras vivas es como una contradicción? O es piedra o es algo que está vivo, ¿sí? Es como cuando uno dice que un colombiano es puntual. Sí, o es colombiano o es puntual, no. Como que es un silencio ensordecedor, ¿sí? Sí, o es silencio o es ensordecedor, ¿sí? O abrumador. Esto mismo con el tema de piedras vivas. O está vivo o es una piedra, porque las dos cosas no son. Pero lo que pasa
Y el diseño de Dios en esto, y el corazón de Dios en esto, es que cuando Dios viene sobre nuestra vida que está muerta, empieza a cobrar vida y sentido todo dentro de nosotros. Y somos transformados de ser simplemente un objeto muerto a ser un objeto con vida. Y Dios empieza a ser lo principal y lo central dentro de nosotros. Así como en el huerto del Edén, que el árbol de la vida estaba en el centro, así como el tabernáculo estaba en el centro del pueblo de Israel, Dios, el templo del Espíritu Santo, habita ahora dentro de nosotros y es lo principal, lo que genera vida en nosotros. Que somos simplemente piedras. Es ahí donde las piedras claman y piden a Dios y claman a Él, porque ahora somos transformados en Él. Y por eso el apóstol Pedro en primera carta de Pedro, el segundo capítulo, el versículo 5 en la traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera. Dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Edifica qué? Su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Mira, el apóstol Pedro nos quiere revelar lo que Dios quiere hacer ahora en medio de nosotros. Primero, que somos piedras vivas, pero que esas piedras vivas edifican ¿qué? Un templo espiritual. Tú eres un maravilloso templo individual, hermoso. Por favor, mire la cara de piedra viva que tiene la persona que está al lado suyo. Algunos son rocas, otros son piedritas, ¿no? Pero hacemos parte de un templo individual. Ahora, cuando tú y yo nos unimos, hacemos un templo colectivo, el templo espiritual, no este que vemos en este lugar, este templo físico, este lugar físico, sino es un templo espiritual. Y cada vez que tú y yo edificamos un templo espiritual, el árbol de vida florece en medio de nosotros. El Espíritu de Dios que se mueve en medio del tabernáculo, se mueve en medio de nosotros. Y algo maravilloso ocurre, y es que recibimos la vida en medio de un templo espiritual. Por eso es que hay cosas que son inexplicables que ocurren cuando tú y yo nos reunimos. Hay personas que dicen: yo soy el templo del Espíritu Santo, así que chao, me fui, nospi, nos vemos, chao. Y son individualistas, son piedras vivas sueltas. Pero cuando tú y yo nos unimos a la iglesia, en cada reunión edificamos un templo espiritual maravilloso, que solamente se establece como la nube, la presencia de Dios, habiendo sido terminado, y el Espíritu de Dios viene en medio de nosotros de una manera especial. Cada uno de estos momentos Dios los permite para que seamos edificados. Esa persona que tienes al lado tuyo, esa piedra que te saca la piedra, te ayuda para ser edificado. Qué bueno que ese árbol de la vida que se edifica en medio de un templo espiritual me ayuda para ser fortalecido en la fe, para ser edificado en la fe, para que cuando me siento cansado, abrumado y que quiero tirar la toalla, ese que está al lado, esa piedra viva me ayuda y me dice: no, sigue adelante. Y me da la mano y me impulsa para seguir, para orar por mí, para pedirle a Dios juntos. Esa piedra viva permite que ese lugar de sacrificio, de ese atrio que estaba en el tabernáculo, pueda morir mi carne, mi ego, mi orgullo, porque para eso es el templo de Dios. Pero eso dice que se edifica un templo espiritual, pero además dice que también somos sacerdotes santos. Una piedra viva es un sacerdote santo. ¿Y un sacerdote santo para qué? Para presentarse delante de Dios. Lo bueno es que no necesitas ir a decirle al pastor que ore por ti, porque al pastor si lo escucha Dios, no. ¿Por qué? Porque eres un sacerdote santo. Dios, Jesús vino y santificó tu vida y te dijo:
a Aarón, hijos de Aarón, ahora somos nosotros, fulanito y sultanita, para que sirvas en medio del templo espiritual, para que seas parte de este templo espiritual. Todos somos parte de este sacerdote santo. Y Jesús, quien es el sacrificio en ese altar o en la cruz, presentado una vez y para siempre, un sacrificio perfecto, es el que permite que tú y yo podamos ofrecer sacrificios espirituales que agraden a Dios. Es por eso que tú y yo en medio de este templo espiritual podemos ofrecer a Dios algo que Él le agrada. Hay algo especial que ocurre en tu casa, que ocurre en tu tiempo individual, en tu trabajo, pero cuando edificamos templo espiritual hay un sacrificio especial que a Dios le agrada y que puede ser hecho gracias a la obra de Jesús. Y es así que, como en el tabernáculo físico, donde hay sacrificio, servicio y adoración, en tu vida y en este ambiente hay sacrificio, servicio y adoración. ¿Por qué? Porque ahora somos transformados en piedras vivas. El tabernáculo fue algo hermoso y tal vez haya alguien que me diga acá: pastor, ¿para qué me llena de información? ¿Para qué todos estos datos? Porque Dios está detrás de ti. Porque Dios quiere encontrarse contigo y habitar en tu contigo en su presencia. Porque Dios está buscando disfrutar y caminar contigo en tu vida. Mira, la primera no funcionó y Dios buscó otra forma del tabernáculo, y la otra no funcionó y ahora somos nosotros. Y Dios espera habitar en tu vida, no que sea una visita. El domingo fui y visité al Señor. Como ¿dónde vive el Señor? ¿Dónde vive Dios? En la iglesia. Vamos a la iglesia. No, ahora vive en tu vida, o puede vivir en tu vida, porque es el deseo de Dios, es el corazón de Dios, es lo que anhela desde el principio de la creación. Y Dios está hoy aquí en este lugar preguntándote o diciéndote si le das la oportunidad de que habite en tu vida. ¿Puede un cristiano no tener a Dios en su vida, que Dios no habite en su corazón? Sí. ¿Cuándo? Cuando no ha hecho a Dios el Señor de su vida, cuando no le ha abierto las puertas y cuando vive una vida que a Dios no le agrada y de alguna manera aleja la presencia de Dios. Por eso yo quiero invitarte, iglesia, y por medio de este tabernáculo y este elemento del día de hoy decirte que Dios puede habitar en tu vida, que Dios puede habitar en tu corazón y que puedas rendir aquellas cosas en sacrificio que tal vez a Dios no le agradan. Porque tienes la oportunidad maravillosa, tenemos la oportunidad maravillosa de que Cristo mismo, como dice el apóstol Pablo, viva a través de nosotros. Como dijo él: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo viviendo a través de ti, Dios mismo viviendo a través de ti. Y un árbol de la vida, de la cual envidiamos y quisiéramos comer algún día, es Jesús, que hoy dentro de nosotros nos transmite por medio de esa fuente de agua viva para que fluya de nuestro interior y bendiga a otros. No sé si tú estás en este lugar considerándote una piedra, muerto, cansado, agotado, pues Dios puede habitar en tu vida y darte vida. Y si lo quieres hacer conmigo, por favor ponte de pie y adoramos a Dios y le decimos: queremos ser piedras vivas que sean transformadas por ti. Tal vez haya seco algo dentro de ti, algo muerto, algo estancado en tu vida. Necesitas el árbol de la vida. Necesitas comer del árbol de la vida. Tal vez te sientas desorientado y con muchas dudas y preguntas en tu vida. ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? Estás en el tabernáculo espiritual, en este ambiente espiritual que Dios ha diseñado. Preséntate hoy delante de Dios y dile: Señor, necesito que me dirijas y que me des respuesta. Señor,